Sí, perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy buena tarde nuevamente, colegas. Pues bien, esta sesión, un poco lo que les invitaba a través del Classroom a revisar, era precisamente el primero de los artículos de esta compilación de ideas de varios linaje, que se titula tal cual El retorno de la metafísica, porque, bueno, es un texto que justamente sintetiza, digámoslo así, o mejor dicho, presenta de una manera sintética lo que para Nicole era urgente de restablecer en el terreno filosófico y particularmente en el campo de la metafísica en particular, ¿no? Me gustaría, si les parece bien, hacer una pequeña recapitulación respecto de lo que decíamos la sesión pasada. La sesión pasada, recuerdan ustedes que estuvimos hablando precisamente de cuál es esa gran crisis de la metafísica a la cual Nicole pretende hacer frente, digamos, ¿no? Habíamos hablado de cómo para Nicole, Parménides de Elea, filósofo griego, ¿no?, presocrático, para Nicole, pues, insisto, Parménides establece lo que llama la primera gran crisis de la metafísica. ¿Y en qué consiste esa crisis? En separar al ser del devenir, al separar al ser del tiempo, ¿no? Entonces, un poco recordábamos, aunque fuera de manera breve, muy aproximativa nada más, como en Parménides, lo que se puede interpretar a partir del famoso poema o los fragmentos que se tienen del poema de Parménides, pues es que Parménides había negado la existencia del no ser. No podemos hablar ni pensar el no ser, ¿no? Y claro, parecería que, si esto es así de radical, fenómenos tales como el cambio, en donde ubicamos que hay una transición de lo que ya no es, bueno, del presente, es algo así como una derivación de lo que ya no es y se dirige hacia lo que todavía no es, pues da la impresión, ¿verdad?, de que entonces el presente está atrapado entre dos no seres, y si el no ser no se puede pensar, pues entonces no puede ser que exista tanto el pasado como el futuro. Por tanto, se anula justamente el fenómeno del tiempo, del cambio, del devenir. Esto es una cosa absolutamente problemática, y lo es, entre otras razones, porque, bueno, uno ve la vida cotidiana, uno ve la vida diaria, uno ve el mundo y observa que hay cambios, que hay movimientos, que hay traslaciones, que hay modificaciones. Y sin embargo, la razón nos demuestra que esto no es así. Entonces, se suscita con Parménides, decíamos la sesión pasada, se acordarán, la ruptura entre ser y tiempo, ser y devenir, pero correlativamente se hace un hiato en la propia constitución del ser humano. Por un lado está lo que atañe a los sentidos, que captan precisamente contingencias, movimientos, y por el otro lado en el ser humano está la facultad racional, la capacidad de pensar, de inteligir en última instancia, y esa es la que capta lo auténtico, lo que es. Entonces, el hiato, la ruptura entre el ser y el tiempo, implica la ruptura en el humano entre razón y sensibilidad. Dicho con otros términos que van a ser, de hecho, los que emplea el propio Nicole, ¿no? Al final de cuentas, digamos que en el ser humano, esa división que supuso el establecimiento filosófico de Parménides, lo que hace es que se escinda, ¿sí?, y caigamos en una suerte de dualismo, planteado por un lado la razón y por el otro lado lo que a Nicole le va a interesar muchísimo, la expresividad. Nicole se percata, en efecto, de que cuando hablamos de expresividad, cuando hablamos de expresión, normalmente tendemos a asociarlo de una manera muy inmediata, precisamente con fenómenos contingentes, con fenómenos que tienen que ver con cosas que vemos, con cosas que aparecen ante los sentidos, por decirlo de otra manera.
Pero además de todo, tendemos a reconocer que la expresividad, la expresión, es algo así como una suerte de manifestación enteramente personal. O sea, como que la expresividad es algo que cada quien tiene y es un poco accidental, es un poco azaroso inclusive, y en esa medida pareciese que la expresividad carece de rigor, carece de fiabilidad y de estabilidad para apropiarnos de un conocimiento certero. En ese sentido, la expresividad quedó por esto ligada al plano justamente de lo contingente, ¿no? De lo contingente, de lo que varía, ¿no? Lo que varía. Y claro, si varía, entonces evidentemente esto es temporal, ¿no? O cambiante. Claro, si se fijan, todos estos rasgos de la expresividad coincidirían, ¿no? Precisamente con el asunto del devenir, del tiempo, del cambio, todo eso que en principio parece no existir desde Parménides. Por tanto, la expresividad humana estaría siempre del lado de lo que debería ser superado, de lo que debería ser prescindido o por lo menos encapsulado para que la otra dimensión del ser humano, que es la racionalidad, pues justamente nos permita reconocer lo que es necesario, ¿sí? Y, por supuesto, es la facultad que nos permite fijarnos, y el verbo lo uso adrede, fijar, aquietar, mantener, ¿no? Fijarnos precisamente en lo permanente, ¿sí? Y en este sentido, dice Nicole, es a través de la racionalidad humana cómo nos vamos a poder apropiar de aquello que dijo Parménides que era lo que no puede cambiar nunca. ¿Qué cosa? El ser. Pero entonces, claro, si yo quiero apropiarme del ser, dice Nicole, tengo que, o parecería que tengo que dejar a un lado mi propia expresividad. La expresividad, además, estaría, digámoslo así, vinculada con el modo de ser personal. Ajá. Y esto es lo que tenemos que dejar de lado para alcanzarlo de acá. ¿Sí? Tenemos que asumir un dualismo interno para llegar a lo que objetivamente es eterno, invariable, constante, etc. ¿Sí? Y por lo mismo, dice Nicole, pues claro, la filosofía que busca esto de acá, la filosofía históricamente ha negado el carácter de expresividad o lo ha relegado, lo ha mantenido en segundo plano. Y por esto es que, dice Nicole, y esto que ahora estoy afirmando lo va a declarar en las primeras líneas de su famosa obra Metafísica de la Expresión, por esto es por lo cual no se ha hecho propiamente hablando una metafísica de la expresión, una comprensión metafísica de la expresividad. ¿Por qué? Porque se partiría del supuesto de que la expresividad, porque es contingente o se relaciona con lo contingente, porque varía o se relaciona con lo que varía, pues no importa. Tendría que ser superado, ¿sí? Y esto es una cosa que todavía hasta la fecha, colegas, sorprendentemente, se sigue más o menos manteniendo. Es decir, en discursos científicos, todavía hasta hoy, aunque bueno, ya está un poco también en cuestión, pero bueno, en lo general, nos enseñan que el conocimiento científico es un tipo de saber que debe prescindir de pareceres personales, de opiniones individuales, de perspectivas o interpretaciones subjetivas, ¿cierto? Como que todo eso, incluso a veces está en humanidades también, ¿no? En historia, en pedagogía, en estudios latinoamericanos, incluso en filosofía, la idea de, bueno, eso es tu parecer. Padrísimo tu parecer, pero eso es lo que no importa, ¿sí? Lo que necesitamos es objetividad. Lo que necesitamos es que suplantes ese parecer particular tuyo por algo que en realidad es despersonalizado. ¿Sí me siguen? Entonces, esta dualidad, dice Nicole, es lo que ha hecho dificultoso que reconsideremos el carácter expresivo de lo humano desde la perspectiva metafísica. Y como esta división se vincula con la división que, según Nicole, estableció Parménides, tenemos en este sentido que superar el problema parmenidio para también superar este hiato y entonces emprender una otra manera de comprender
tanto la realidad como al propio ser humano. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí con el planteamiento? ¿Medianamente? ¿Sí? Bien. Precisamente por esto, podríamos decir que justo lo que plantea Nicole es que un retorno de la metafísica, un regreso de la metafísica, ha de darse, ¿sí?, superando este hiato y por lo tanto debe partir, ¿sí?, más bien debe comenzar a articularse una nueva metafísica sin presuponer que esto del ser es lo eterno a lo cual vamos a llegar tras haber suspendido nuestra condición personal o expresiva. Tenemos que empezar a negar ese supuesto. Y en todo caso tenemos que partir, dice Nicole, ¿no?, déjenme ponerlo de esta manera, con comillas, la nueva metafísica, ¿sí?, la nueva metafísica más bien tiene que partir, ¿sí?, en primer lugar, de la evidencia del ser. También de esto hablamos un poco en la sesión pasada, si se acuerdan. Es decir, para Nicole, ¿no?, el ser no es el concepto más abstracto que después de un esfuerzo tremendo, donde además dejamos de lado nuestra condición personal, se nos aclara, ¿no? ¿Sí? El ser no es esa meta a la que llega uno tras un ejercicio racional, metodológico, ¿sí?, y que por fin queda claro en algún momento de tu vida. No, no, no. Para Nicole, el ser es algo que captamos a simple vista. Y decíamos también en la sesión pasada, lo de la simple vista es además una suerte de sinécdoque, ¿no? O sea, acuérdense que la sinécdoque es una figura poética en donde utilizo una parte para referirme al todo, ¿no? Entonces, cuando decimos que algo está a simple vista en estos contextos, lo que quiero dar a entender es que el ser está, digamos, a simple captación sensible con lo que hay en torno. Sentir es ya constatar el ser. Esto es un poco lo que diríamos. Percibir es ya captar al ser. Y en esa medida, dado que sentir, percibir, es justamente la manera primaria con la cual nos relacionamos con el entorno e incluso con nosotros o nosotras mismos, ¿sí?, justamente por ello, ya es en la primera manera de ser humana que nos percatamos de la presencia del ser. Lo primero que, dice Nicole, ya sabemos siempre, lo primerito que siempre podemos saber es precisamente que hay ser. ¿Sí? Esta es la fórmula que plantea Nicole. Entonces, claro, parte de la reivindicación de la metafísica, parte del establecimiento de la nueva metafísica es justamente tomar como referente de partida, como punto inicial, la constatación continua e innegable ni eludible de que hay ser. El ser es de lo que siempre partimos, no a lo que llegaremos tras un esfuerzo metodológico. ¿Sí me siguen? Bien, dado esto, la nueva metafísica también tiene que reconocer otra evidencia, otro dato evidente, a saber que el ser del humano, el ser del humano se da y en esta medida se reconoce, se ubica, se capta, ¿sí? El ser del humano se da en su simple presencia también. ¿Y cuál es su simple presencia? Justamente el hecho de que es expresividad. De aquí podemos comenzar a enunciar la otra gran fórmula que es fundamental de Nicole. El ser humano, ¿no? El humano es el ser de la expresión. Y esto es un dato que podemos constatar evidentemente, dice Nicole, ¿sí? Llega a decir Nicole inclusive que el puro acto de ver a alguien, aunque no te diga nada,
Aunque ni se mueva adrede para llamarte atención, ¿sí? La pura presencia, incluso estando en silencio de la otra persona, ya te dice algo. Te comunica, expresa su ser. ¿Sí me siguen? Y desde luego uno mismo es constantemente expresivo para alguien más. La pura presencia entre nos es significativa. No es una presencia como lo es la del pilar. ¿Sí? Está ahí, por supuesto, está presente, pero literalmente no me dice algo. En cambio, cuando hay una persona, ¿sí? Esa persona, con que nada más aparezca en tu horizonte visual, ya te pone un poco en alerta, no en el mal sentido, ¿no? Aunque también podría ser, desde luego, ¿sí? Sino en el sentido de que ya sabes que allí hay potencialmente un mensaje. Algo te está empezando a decir su pura presencia. Expresa, y tú le expresas también. ¿Sí me siguen? La expresividad es un dato fundamental, primario, de vinculación interhumana. ¿Hasta aquí vamos bien con esto último que estoy diciendo? Ahora, quisiera de una vez hacer una pequeña precisión importantísima, porque cuando Nicole nos enseña qué es la expresividad o el ser de la expresión, tendemos, y de hecho es una lectura muy frecuente, o se puede hacer esta lectura con mucha facilidad, tendemos a suponer que, claro, el ser humano es expresivo, o sea, esta frase, el ser humano es expresividad o el ser humano es el ser de la expresión, se puede interpretar en el sentido de que el ser humano hace actos expresivos, ¿no? Como cuando un mimo te trata de comunicar un mensaje, ¿no? Entonces, adrede el mimo, actúa para que tú captes el mensaje, ¿no? Entonces, la idea de expresividad ahí podría significar que el humano hace gestos, obviamente palabras, ademanes, etcétera, para querer decir algo, ¿cierto? Bueno, esto es verdad, pero no es exactamente lo que Nicole quiere decir. De hecho, Nicole diría, claro, todos estos ejemplos que acabo de enunciar se deben a algo todavía más fundamental. ¿A qué cosa? Sí, bien, la expresividad no es una cosa, una facultad, ¿sí? O una cualidad que tiene el ser humano. La expresividad es todavía más radical la cuestión y puede empezar a complicarse. La expresividad es el ser humano, ¿ok? Y aquí la diferencia entre tener expresión y ser expresión es clave, fundamental. Yo puedo tener propiedades, pero sería raro decir que soy propiedades, ¿sí? O sea, que soy mis propiedades. Eso es rarísimo, ¿no? Bueno, esa rareza lo que nos está marcando es que, claro, aquello que se tiene en alguna medida es distinto de quien se es, ¿cierto? Aquello que uno tiene, por ejemplo, tiene uno una pluma, pero uno no es la pluma, ¿cierto? Uno es lo que es y uno tiene otra cosa. Si yo dijese que el ser humano tiene expresión, implícitamente estaría marcando esa misma distancia. Se es humano y además se tienen expresiones. ¿Sí me doy a entender? Bueno, esta idea es justo la que Nicole quiere tratar de evitar. La expresividad no es algo que se tiene como una especie de adquisición tras haber nacido como humano, sino que ser humano es de inicio, de hecho además, ser expresividad. Si logramos tener expresiones concretas, podemos decir esto, si logramos articular expresiones concretas, es porque nuestro propio ser es él mismo la expresión. ¿Sí? Y esto conduce a una afirmación muy fuerte en la filosofía nicoliana. ¿Cuál afirmación? El hecho de que la expresividad es esencialmente humanidad. De ahí que, propiamente hablando, el pilar o el árbol o el perro no expresan. Ellos no son seres de la expresión. Nosotros, los humanos, dotamos de significación expresiva a esos seres, pero de suyo ellos no la tienen. ¿Y por qué hacemos los seres humanos esto? Porque los seres que somos expresión somos nosotros, los humanos. Empieza a tener sentido y significado lo que hay de alrededor del humano, porque el humano es el ser del sentido y del significado, de la expresividad.
¿De acuerdo? El ser humano es la expresión. Y esto es algo que notamos de forma inmediata. ¿Vale? Bueno, podríamos, jugando con las palabras, decirlo de esta manera en todo caso, ¿no? La expresividad, ¿sí? La expresividad es la que tiene al humano, no al revés. No es que el humano tenga expresiones, sino la expresividad se antojó del género humano para poder tener lugar en el cosmos, si lo quieren ver así. Por esto la expresión es un fenómeno literalmente cósmico. ¿Por qué? Porque la humanidad establece esto llamado expresión y es el único ser que tiene esta capacidad, o tiene esta dimensión, esta potestad, este modo de ser en última instancia. ¿Me han seguido mínimamente? Bueno, entonces, la nueva metafísica ha de partir de estas dos evidencias. De aquí que la nueva metafísica, ¿sí?, se debe articular, dice Nicole, como ciencia del ser y el conocer. Si me permiten dar un paso más, con base en lo que acabo de plantearles sobre la expresión, podemos decir que el conocer, el acto cognoscitivo, en tanto que es un acto fundamentalmente humano, y dado que todo lo humano es expresión, podemos decir en efecto que el conocer es una forma de la expresividad. Por tanto, la metafísica nueva, o esta reivindicación de la metafísica, ha de partir de la evidencia del ser y la expresividad. La expresividad que en concreto se articula como conocimiento. ¿Vale? Entonces, dado esto, dice Nicole, claro, tenemos que reconocer que, vamos a dar otro pasito, si el ser es presencia, o sea, aquello que capto de manera inmediata, entonces, ¿no? Podemos ponerlo así, si el ser es presencia, entonces el ser es fenómeno. Acuérdense que Nicole está recuperando el sentido etimológico de la palabra fenómeno, ¿no? Y hace toda una exégesis filológica, ¿no? Phenomenon, phos, lo que se muestra, lo que queda a la luz, etcétera, ¿sí? Entonces, fenómeno es todo aquello que aparece. Dado que el ser es lo que siempre aparece, el ser es lo más fenoménico que hay. El ser es fenómeno, ¿de acuerdo? Y esto es parte de la reivindicación de la metafísica, porque antaño, desde Parménides por lo menos, lo que se enseña es que hay que dudar de las apariencias, que hay que prescindir del fenómeno, ¿sí? Es un poco el espíritu científico, incluso el moderno del siglo XVII y XVIII. No, bueno, mira, eso es lo que aparece, pero lo que es hay que indagarlo, porque lo que aparece es dudoso, contingente, inestable, ¿sí? Entonces, no, eso no, el fenómeno no. Ahora, dice Nicole, más bien hay que reconocer que lo que constantemente se halla ahí, que no varía y que por lo tanto nos da un piso certero desde el cual comenzar a conocer, pues es el ser. Y el ser es fenoménico. Por tanto, aquí nada de prescindir del fenómeno, sino partir de él. De aquí que, dice Nicole, la nueva metafísica tiene que articularse como fenomenología. Fenomenología. En un primer momento podríamos decir que esa palabra significa algo así como hablar sobre lo que aparece, hablar de lo que aparece. Un logos, una palabra, una articulación lingüística, eso sería el logos, ¿no? La palabra, la racionalidad también, por supuesto, la palabra que versa sobre lo que aparece. ¿Y qué aparece todo el tiempo? El ser. Por tanto, para que haya conocimiento en general, tiene que reconocerse que ha de comenzarse con una fenomenología. Esto es lo más básico, la fenomenología, ¿vale? Entonces, la nueva metafísica tiene que ser fenomenológica, por un lado. Pero por el otro, ¿sí?, dado que también hay una evidencia que atañe al ser humano,
y la evidencia es que el ser humano es expresividad, ahora lo que tenemos que hacer es un estudio precisamente de las características o del fenómeno llamado expresión. Y esto lo que implica es que hemos de estudiar al ser que es expresión. Resulta que el ser que es expresión es el humano. De aquí que, para Nicole, tengamos que hacer una fenomenología, pero también una antropología. Por esto, la filosofía o la metafísica de Nicole, que estudia al ser y al conocer, implícitamente tiene también que estudiar al ser humano. Porque es este ser, el humano, el que habla sobre la evidencia en virtud de que es él mismo, el humano, expresión. Si nos vamos todavía más lejos con esto que estoy planteando, ya estamos en terrenos metafísicos muy duros, ya sé, perdónenme, son las 4:40 de la tarde, después de la digestión esto es difícil, pero un poco lo que estaría diciéndonos Nicole es que en el ser acontece un fenómeno bastante peculiar que es la expresión, o sea, el ser humano. Y ese fenómeno que aconteció, el ser humano, ¿de qué habla en última instancia sino del propio ser? O sea que el ser como que se desdobló cuando acontece el ser humano y en ese desdoblamiento el humano empieza a hablar del ser mismo. El ser humano por esto es tan importante en una nueva metafísica. Para comprender al ser hay que comprender al ente que es capaz de hablar sobre el ser mismo. De aquí que la metafísica, aparte de ser fenomenológica, tiene que ser también antropológica. ¿Sí me siguen? Por ello, la implicación entre el humano y el estudio del ser es indisoluble para Nicole. ¿Vale? Bien, entonces, tomando en consideración todo esto, ¿sí? Nicole también va a plantearnos precisamente el hecho de que la expresión, que es el ser humano, ¿sí?, tiene sin embargo una manifestación específica que es la que lo hace muy destacado a la expresividad. La manifestación específica de la expresividad es precisamente el logos, la palabra. ¿Sí? De aquí que también, digámoslo así, esto es un poco parte de las implicaciones de la reivindicación de la metafísica, no solamente se trata de un análisis antropológico en el sentido de estudiar al ser humano desde el punto de vista de sus actividades culturales, desde el punto de vista de sus dimensiones físicas, biológicas, nada más, sino que se trata de un estudio del humano a partir de lo que es más distintivo del ser humano. O sea, estudiar al humano implica estudiar aquello que lo distingue verdaderamente, indefectiblemente de otros seres. Y en este punto, Nicole, una vez más, vuelve a ser profundamente clásico. Nicole se adueña, se apropia, se recarga, si quieren ustedes, sobre la gran tesis de Aristóteles. ¿Cuál es la tesis de Aristóteles en relación con el ser humano? Aristóteles había definido en política y en ética al ser humano como el animal racional, lo traducimos, ¿no? Pero en realidad la expresión puede ser traducida también como el animal de la palabra, ¿no? Es decir, el ente de logos. Y para esto hay que recordar también, ahora voy a poner por acá, logos, ¿sí?, para Nicole, y en general podríamos decir que las acepciones primarias, por decirlo así, del término griego, nos permiten justamente reconocer dos rasgos esenciales. Logos es, por un lado, palabra, en efecto, y por el otro, razón. Cuando digo palabra, evidentemente quiero decir literalmente términos, es decir, eso que surge cuando vinculas letras y sonidos, ¿verdad?, que tienen un referente, pero también cuando digo logos y hablo de palabra, me estoy refiriendo en general a la capacidad lingüística del ser humano. O sea que el ser humano es el ser del lenguaje, para decirlo rápido, ¿sí? Pero además de todo,
¿no? Nicole nos enseña que ya los griegos lo veían y Aristóteles con muchísimo mayor explicitud, que el acto de articular lenguaje, el acto de usar palabras, implica, y en ese sentido nos deja ver, la capacidad racional que existe para darle sentido a aquello a lo que me estoy refiriendo. Para entender tenemos que hablar, tenemos que nombrar. Dicho de otra manera, pensar es articular palabras, usar lenguaje. Comprender exige que sepamos nombres y definiciones. Pensar, en última instancia, es un acto dialógico. La palabra dialogía significa tal cual a través de palabras. Por tanto, que el ser humano sea el ser de logos, ¿sí? Lo que nos quiere dar a entender a su vez es que lo humano se expresa, fíjense ustedes, a través, eso es lo que quiere decir dia, ¿verdad?, en griego antiguo, del lenguaje racional. El logos. Ser humano es ser dialógico, ¿sí? Y esto quiere decir que nuestro ser en el mundo, quiero decir nuestro porque presupongo, tal vez estoy equivocado, si alguien así lo considera, por favor refúteme ahora mismo, pero estoy casi seguro de que todas y todos aquí presentes son humanos. Si alguien no, en este momento puede declararlo abiertamente. Ok, gracias, Jorge. Pero bueno, entonces, nuestro ser en este mundo como humanos es estar bordeado y tejido de palabras. Eso somos. Palabras, o sea, conceptos, o sea, definiciones, o sea, nociones que tienen significado y sentido y que podemos articular en un ámbito de símbolos, de signos. Y esto colorea nuestro entorno y también nos colorea a nosotros mismos. Para saber quién es uno mismo, inevitablemente tiene que hallar términos que, aunque de manera sugerida, ¿sí?, se aproximen a lo que consideramos que somos. No nos podemos reconocer sino a través de una palabra, de un lenguaje, de una frase, de una metáfora. Todo esto, una vez más, está rodeando el ámbito de lo lingüístico, ¿no? Bueno, en esa medida, ¿sí?, lo humano existe como lenguaje racional. Y cuando decimos racional, por favor, aquí, y Nicole se empeña mucho en tratar de dejar claro esto, cuando hablamos de racional, no estamos entendiendo por racionalidad o por razón capacidad de cálculo. Porque a veces la palabra razón y el adjetivo racional se suele interpretar como cosa fría que solo calcula, ¿no? En ese sentido, diríamos que nuestra calculadora, para sacar la cuenta cuando vamos con los amigos a echarnos el café, ¿sí?, razonó, se calculó. Pues no, obviamente no. No, articular razones es una cosa vital. Tratar de encontrarle sentido a algo es un acto racional. Es procurar ir a la raíz de algo, ¿sí? Es procurar ir en pos de lo que genera y lo que explica en última instancia el fenómeno que estoy captando. La racionalidad, por lo tanto, no es solamente un ejercicio de cálculo meramente, ni tampoco se reduce o se limita a la pura acción de abstracción, de formulación de definiciones a partir de lo que estoy observando. Desde luego que hace esto, pero no se limita a ello. La racionalidad a la que Nicole nos está invitando a pensar o recordar es precisamente ese acto vivo que a través de palabras lo que busca es llegar a aquello que de inicio explica algo. ¿Sale? Y esta labor de buscar lo que de inicio explica algo es una labor en la que uno fracasa, se equivoca, corrige, vuelve por acá, lo comparte con alguien más. Oye, mira, creo que esta es la razón de ser de esta cosa. Y esa otra persona puede, al escuchar esas palabras, pensar en ellas, entender el referente y quizá notar algo que tú no. Y en ese intercambio verbal decirte, no, se me hace que es más bien por acá. Y entonces tú puedes decir, no, yo creo que sí es por acá. Y esa otra persona puede decir, bueno, a ver, vamos a explorarlo. Y descubrir juntos que tal vez no era ahí, entonces volver a empezar a investigar juntos. Pero vean ustedes cómo la cosa tiene que ver con este enlace de palabras.
dialogando con otro o dialogando contigo mismo, es como articulas el pensamiento y por ello también logras dar con lo que explica en última instancia las cosas. Dar razón, por ello, es en última instancia ofrecer palabras, dar términos y, desde luego, compartirlos con alguien más. El acto dialógico, por lo tanto, el día del que hablaba hace ratito, el acto dialógico es, por supuesto, el asunto de que empleamos el lenguaje para ser lo que somos, pero también es que con el lenguaje nos tejemos en comunidad entre todas y todos. Ser dialógico quiere decir que siempre hay alguien más que tú mismo o tú misma. E incluso cuando tú estás solo o sola, en la más honda intimidad de tu silencioso pensamiento, como dirá Platón en el Sofista o en el Teteto, lo que estás haciendo es dialogar contigo mismo. Como que te desdoblas en esa soledad callada y lo que estás haciendo es articular palabras para esclarecerte algo. Y te pones a debatir contigo mismo. Y esto puede ser en los pensamientos más superinteligentes y sesudos, como también cuando deseas saber qué diablos vas a cenar esta noche. Cuando te encuentras frente a la posibilidad de adquirir comida y de pronto te detienes y reparas un momento y te preguntas a ti mismo, añorando una respuesta clara, ¿hoy qué cenaré? Y ahí encuentras una resonancia de ti contigo que lo que hace es, a pesar de esa trivialidad, manifestar el hecho de que estás existiendo a través de palabras. Estás emplazando una comunidad contigo que podría estar perfectamente con alguien más a través de palabras. Ser dialógico es el ser comunitario, hablar con alguien sobre algo en común. ¿Sí me siguieron con esto que acabo de decir? Y esto, hablar con alguien sobre algo en común, esto es también expresión. Por esto nuestro ser es la expresividad. Continuamente estamos haciendo esto. Continuamente. Tal vez ahora a uno o alguna de ustedes en este momento puede estarle pasando su diálogo interno. ¿Qué demonios está diciendo este personaje que tengo acá enfrente? Y su otra voz puede decirte, no tengo ni idea, pero la constancia. ¿Sí? Hasta en ese diálogo, colegas, estás reafirmando lo que ahora mismo estoy diciendo. ¿Me han seguido? ¿Mínimamente? ¿Sí? Espero que sí. Bueno, ya se verán las preguntas. Ok, entonces, la nueva metafísica es dar razón, o sea, usar lenguaje, usar palabras, y en ese sentido, conversar, o sea, versar con otro, ¿sí?, sobre aquello que está siempre ahí presente. Fíjense, la fenomenología es eso, ¿no? Fenomenología. Logía es logos, que es expresión, que es palabra y razón. Y el fenómeno por antonomasia es el ser. La fenomenología es continuamente hablar sobre la evidencia primera. Dirá Nicole, y esto me parece que es un paso sorprendente de la fenomenología de Nicole respecto de, por ejemplo, la de Husserl o la de Heidegger, precisamente el hecho de que, dado que el humano es él mismo expresión, el ser del logos, y que, en última instancia, de lo que siempre hablamos o siempre insinuamos en el acto de hablar, ¿sí?, cada que hablas, aquello de lo que hablas, lo primero que comunica es que aquello de lo que hablas es. O sea, hablar es transmitir, informar, ofrecer el ser. El ser, ese que es evidente. Hablar es siempre nombrar al ser, o insinuarlo por lo menos, ¿sí? Hacer que otro, a través de lo que dices, también capte que hay ser, ¿sí? Por tanto, el ser humano es, fíjense ustedes, esto es radicalísimo, Nicole, el ser humano es fenomenólogo de suyo. O sea, la fenomenología en este sentido, colegas, no es solo una actividad que aprendemos. Es de hecho lo que somos, aun cuando no le llamemos cotidianamente así. El ser humano es el ser de la fenomenología. Esto lo pueden encontrar en la crítica de la razón simbólica, en metafísica de la expresión y en ideas de varios linaje, en uno de los artículos que se llama Discurso sobre el método. Ahí aparece muy puntualmente esto que estoy diciendo.
¿Y esto qué implica? Claro, que entonces la fenomenología trasciende, o mejor dicho, transita de ser solo un método, esto de solo un método con cautela también, por supuesto, que no quiero ofender a los husserlianos ni a los heideggerianos, es decir, transita de ser una labor que se aprende, para decirlo de otra manera, ¿sí?, a, en realidad, constituir la naturaleza misma del ser humano. Todas y todos somos fenomenólogos. No se aprende, se hace consciente, si acaso, de ello, en todo caso. ¿Sí? Entonces, la fenomenología... voy a borrar un poquito el ser de la expresión. Con estas implicaciones que acabo de sugerir, lo que estaríamos diciendo es que la fenomenología es expresión y ambas cosas, ¿sí?, son lo humano. Cuando queremos estudiar al humano, lo que estamos estudiando es a la expresividad e implícitamente a la fenomenología. Y entonces podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué se expresa? ¿Qué se expresa en la expresión? Una pregunta que de hecho se articula explícitamente el propio Nicole en su famoso tratado, Metafísica de la Expresión. ¿Qué se expresa en la expresión? Y Nicole va a responder básicamente tres cosas. Lo primero, ¿no?, lo primerito, esto yo creo que ya lo saben, ¿qué es lo primero que se nota siempre? El ser, claro, muy bien. ¿Qué se expresa en la expresión? En primerísimo lugar, el ser. Y aquí, acuérdense de lo que dijimos en la sesión pasada. Oye, ¿cuál es la diferencia entre el ser y el ente? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Que planteábamos esta pregunta. Bueno, el ser es la presencia, dice Nicole. Se nota en los entes, pero no se identifica ni se reduce a ellos. ¿Sí? El ser es la presencia, ¿sí? Y eso siempre se nota en la expresividad. Entonces, lo primero que se expresa en la expresión es el ser. Lo segundo que se expresa en la expresión, dice Nicole, y por cierto, paréntesis, pongo los ordinales no porque de hecho literalmente pase en ese orden cronológico lo que estoy diciendo. Los tres elementos que estoy colocando se dan al mismo tiempo, dice Nicole, ¿vale? No es que primero esto, después lo otro, es decir, no lo piensen en términos de sucesión cronológica, ¿no? Porque si no, claramente me podrías preguntar, oye, ¿cuánto tiempo pasa entre la captación del ser y lo segundo que dices, ¿no? No va así, ¿no? Es de golpe todo, ¿vale? Lo segundo que se manifiesta, dice Nicole, es el carácter común del humano. En todo acto expresivo nos percatamos de que ese o esa que expresa es como yo. Se parece o nos parecemos en eso, en que expresamos algo. ¿Sí? En eso y en ese notar que nos parecemos, ¿sí?, ahí se está manifestando, se teje el carácter comunitario de nuestra entidad concretamente. ¿Cuál entidad? Pues el ser humano. O sea, el ser de la expresión. O sea, el ser fenomenólogo. ¿Sí? Lo primero que, o sea, se da en la comprensión del ser, también se da la comprensión de que somos afines ontológicamente, dice Nicole. Somos una comunidad ontológica. Nos damos cuenta de que somos el mismo tipo de ser, para decirlo de otra manera. ¿Sale? Difícilmente te nace esta identidad o este reconocimiento ontológico con otros seres vivos. ¿Sí? Si un día estás allí en las costas de Baja California, ¿sí?, porque así es la vida a veces, ¿no? De pronto un día amaneces en un barco. Y entonces estás en ese lugar y de pronto empiezas a observar, pues qué sé yo, una ballena o a pescados allí. O sea, los ubicas, incluso sabes que se llaman pescados, pero difícilmente te reconoces como ese ser. En cambio, si también estás en esa situación exótica
de un buen día aparecer en un bote, en un barco, allá en Los Cabos, ¿sí? Y ves a una persona que está allí en el agua, braceando, de inmediato lo reconoces como, oye, ese es como yo. Y capaz que me está pidiendo ayuda, o se le está pasando bomba, o las dos cosas, ¿sí? O sea, eso tiene una articulación de sentido y de significado distinta al de ver un manatí. ¿Sí me siguen? El reconocimiento ontológico humano es inmediato, ¿sí? La pregunta acerca de si el otro tiene o no humanidad siempre se da tras el acto mismo de reconocerlo como humano. Cada que planteamos esto siempre sale a colación la discusión de Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, ¿no? La famosa disputa de Valladolid, ¿no? En donde se preguntaban con mucha seriedad y rigor, aparentemente, oigan, ¿y los habitantes de México, bueno, de América, son humanos? Joder, miren, la verdad es que qué terrible que hayamos pasado por eso y qué terrible que sigamos pasando por cosas así hoy en día, ¿sí? Pero es que el puro planteamiento inquisidor no les hace notar a los que se lo preguntan el hecho de que si se lo tienen que preguntar es porque de inicio lo estás reconociendo como afín a ti. Para negar hay que reconocer que está ahí y que es así, si no, no lo niegas. De quien reconoces de inmediato que no es humano, ni preguntas. Es obvio, ¿cierto? Difícilmente uno va por la calle, voltea para arriba, ve una nube y dice, oye, tal vez eso es un humano. Como que no preguntamos eso. Podemos inventar ficciones, pero eso es otra cosa. ¿Sí me siguen? Entonces, lo que en segundo lugar, pero repito, no cronológicamente, sino de golpe, expresa la expresión es el carácter común del ser humano. Ajá. Si me lo permiten decir, técnicamente esto se llama comunidad ontológica del humano. ¿Sale? Por favor. No, ahorita que mencionaste la cuestión de reconocer la humanidad básicamente como algo predispuesto. Ajá. Pero ¿qué pasa cuando decimos como que alguien va perdiendo, por así decirlo, su humanidad? Ajá. Eso, dame tantito tiempo. Ahorita hablamos de eso. Nicole va a plantearlo precisamente. Nicole lo va a plantear. Por favor, Cintia. Con este planteamiento que estabas haciendo, Carlos, me surge la duda de entonces de si la metafísica que está proponiendo Nicole, en última instancia, es como una autognosis dialógica. Sí, pero que no nada más se agota en el ser humano, sino que también habla de aquello otro que siempre está presente, del ser. Pero sí tiene que ver con una autognosis. O sea, literalmente la investigación sobre el ser pasa invariablemente por una investigación sobre quiénes somos en última instancia. Los humanos, ¿no? Los seres de la expresión. Y en ese sentido es autognosis, ¿no? Autoconocimiento de uno mismo como humano, pero también de uno mismo, si quieres, en lo particular, ¿no? Como individuo. Sí. Sí, pero no solo, digamos. ¿Sí? ¿Te respondo algo? Ok. La tercera cosa, y no se me olvida la tuya, ¿eh? Ahora vamos a la pregunta acerca de la pérdida de humanidad. Lo tercero que reconoce o se reconoce en la expresión es justamente, de hecho ya lo mencioné ahora con lo que respondía al final, el carácter singular de cada humano. Y fíjense que esto del carácter singular de cada humano, ¿qué quiere decir? Bueno, que dice Nicole, claro, lo primero que ubico cuando veo a otra persona, pues es como yo. Pero en ese mismo instante que ubico que es como yo, también noto que es distinto de mí. Y dice Nicole, esa distinción particular que tiene esa otra persona en concreto, ¿sí? Esa distinción singular me permite reconocer que aquello que en particular seas tú, ¿sí? Esas distinciones particulares son además posibilidades mías. Esas particularidades ajenas, esas particularidades del prójimo, dice Nicole, en tanto posibilidades mías, ¿sí?
son justamente la alteridad, es un no ser yo, pero al mismo tiempo reconocer que podría ser yo. Este carácter singular de cada humano, por lo tanto, lo que nos revela es que lo humano se diversifica. Con esta idea lo que quiero ir introduciendo es un concepto fundamental para Nicole, que es el concepto de símbolo. ¿Sí? Hago un pequeñísimo paréntesis para regresar sobre la diversificación. Nicole recupera la palabra, el origen etimológico de la palabra símbolo, que bueno, es una palabra que también viene del griego antiguo. Y bueno, literalmente símbolo significa, o se ha traducido, porque aparece con ese uso en textos de la antigüedad, como fragmento de una tablilla de arcilla. Entonces, hay tablillas en Grecia antigua, de arcilla, una tablilla tal cual, y esa tablilla ¡pac!, se puede quebrar, y cada cacho es un símbolo de la otra, digamos, ¿no? Está la tablilla, se quiebra, y un cacho es símbolo del otro, y viceversa, obviamente, ¿sí? Estas cosas, obviamente, han pasado en la historia en otras ocasiones, ¿no? Como cuando hay historias, hay cuentos, hay novelas, hay literatura, incluso películas hoy en día, series, si quieres, incluso lo vas a encontrar, de cómo los caballeros medievales fragmentaban, ¿no?, huesos, ¿no? Entonces uno se quedaba un cacho y el otro, y se iban y hacían sus vicisitudes, hazañas, desfacían en tuertos, como decía el Quijote, y una vez que volvían, reunían el símbolo. Eso es el símbolo, un fragmento que evoca a su complemento. ¿Me siguen? Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Bueno, y esta idea del símbolo y del humano como ser simbólico, ya dije el nombre del filósofo en que se basa Nicole, pero no solo. Nicole reconoce que la teoría del símbolo humano está en Empédocles y en Platón. En Platón, concretamente, en el famoso diálogo Banquete, ¿no? El banquete. Esta idea del símbolo humano en el banquete de Platón se encuentra ubicada concretamente en el pasaje. Bueno, recuerden ustedes que el banquete es una especie de fiesta, ¿no?, en la que invitan a Sócrates porque van a celebrar a Agatón, un poeta que acababa de ganar un concurso de tragedias, ¿no? Entonces invitan a Sócrates al banquete y llega a la fiesta, ¿no? Están otros colegas, otros amigos, y dicen, ¿saben qué? De lo que vamos a hablar en este momento es del amor, de Eros, porque nadie ha dicho auténticos discursos, himnos, encomios sobre Eros. El personaje que pone el tema es un tipo que se llama Fedro, otro de los personajes que da título a otro diálogo de Platón, por cierto. Y entonces, todo el mundo se emociona, el que más Sócrates, porque Sócrates empieza a decir en ese diálogo, ¿no? Hombre, ¿no sabes lo feliz que me hace esto? Palabras más, palabras menos. Porque yo que siempre les digo, ¿no?, me conocen todas y todos, ¿no?, dice Sócrates, bueno, allá más bien a todos, porque Grecia antigua, me conocen todos y saben que yo no sé nada, prácticamente de ningún tema, pero de lo único de lo que sí sé es de amor, dice Sócrates. Anda la osa. Por cierto, esto que les estoy diciendo, que está en el banquete, como les digo, justamente va en contra del famoso dictum de que Sócrates dijo, yo solo sé que no sé nada. No, chiquitos. Si algo sabe Sócrates es de amor. Eso dice él. Claro, podrías decir, bueno, es Platón, en fin, detalles. Sócrates entonces se emociona y empiezan los discursos. Y uno de los invitados a este banquete es otro gran escritor, un comediógrafo, Aristófanes. Y él, cuando va a empezar a hablar sobre el amor, justamente declara que su idea del amor, en última instancia, la trae a cuento, dice Aristófanes, porque los humanos no se han dado cuenta del poder de Eros, el poder que tiene el amor en la existencia humana. Y entonces, Aristófanes cuenta este famoso mito de los tres sexos, de estos seres mitológicos primitivos, protohumanos, podríamos decir así, famosísimo, ¿no?, porque se trata de un ser redondo, con un cuellote muy amplio, un cilindrote, porque tiene dos rostros que ven hacia lados opuestos, tiene 4 brazos y 4 piernas. Arrogantes, se sienten con la competencia de tirar a los olímpicos,
Y ahí van, rodando, para subir al Olimpo y tumbar a los dioses. Entonces Zeus, cuenta Aristófanes, los ve y ya sabemos que Zeus, así que digas tú paciente y tolerante, pues no era. Entonces les lanza el rayo y los parte por la mitad, los escinde drásticamente. Eso debió ser una escena gore espantosa, si se lo ponen a pensar, ¿no? Entonces, claro, los pobres separados, ¿no? Pues como la tablilla de arcilla, precisamente. Cada cual se torna símbolo de otro. Y entonces, justo plantea Aristófanes en ese mito que Eros es este dios que ayuda y acompaña a estos escindidos para tratar de reunirse, de buscar una unidad que han perdido, que ahora está fragmentada. Es decir, una unidad que se diversifica. Y por tanto, cada parte es símbolo de otra. Este mito le ayuda a Nicole a reconocer entonces que el ser humano, si todo lo que hemos dicho del humano no fuese suficiente, tenemos ahora que reconocer también que el humano, vamos a poner acá, el humano es un ser simbólico. Su ser es un cacho de humanidad, aunque simultáneamente es la humanidad entera. Es curioso. El humano es humano, siendo como es, pero al mismo tiempo en lo singular es una particularidad, una diversificación del compendio entero de lo humano. Curiosamente. Desde luego que eso es un poco lo que quiere decir Nicole con que el humano es un ser simbólico. Pero también Nicole recuerda que la palabra símbolo pues, no solo significa lo que etimológicamente significaba, pedazo, ¿no? Fragmento de. También somos simbólicos en el sentido literalmente lingüístico de que inventamos símbolos. El lenguaje, colegas, si me lo permiten decir así, el lenguaje es simbólico en el sentido de que es como una especie de fragmento que busca su complemento. Aquí me voy a apoyar un poquitito de Ferdinand de Saussure, ¿no? Y la famosísima teoría de que el significado y el significante, ¿no? Si me lo permiten decir así, todo término, una palabra, pues, como que justo evoca, como que llama, y en ese sentido como que se lanza en pos de su referente. Cuando yo digo plumón, la palabra busca el plumón. Gracias. Chin, la palabra ya se quedó huérfana de referente, ¿no? Ya está. Cuando yo digo árbol, ¿sí me siguen? Cuando yo digo Aldo, voy hacia él. Cuando ustedes dicen el nombre de una persona, aunque no sea físicamente, no es de bulto, pero nombrar es acudir. Y en ese sentido, el término se encuentra con su referente, símbolo. ¿Sí se fijan? Pues resulta, colegas, que como somos seres de palabras, pues todo el tiempo nos estamos complementando. Hablar es ser simbólico. Nuestra existencia es simbólica. Es un constante hallarnos en complementariedad, a pesar de que somos lo que somos. ¿Sí me siguen? Es una idea muy bella, si me lo permiten decir. Pues todo esto, estos tres caracteres, se dan de golpe en la expresión humana, en el acto de ser humano. Fíjense qué curioso. Hace rato les decía, ¿no? Porque ahorita estaba hablando de palabras, pero también les dije hace rato, ¿se acuerdan? Que la expresión es algo que ocurre aunque tú estés calladito, así como si nada. Cuando tú estás simplemente yaciendo, ¿no? Estos verbos bonitos que ya casi nadie usan. Uno está plácidamente holgando, ¿sí? Tú puedes ir a las islas un buen día, una buena tarde, cualquiera que no llueva tanto, y te vas literalmente a yacer y holgar. ¿Cómo no? Es a gustísimo. Háganlo, chicas y chicas. Si están en la carrera, es el momento para hacerlo. Después ya no se puede. O no tanto. O luego te denuncian por hacer esas cosas. Entonces, cuando tú yaces y holgas, simplemente estás ahí, diríamos. ¿Sí? En esa estancia aparentemente silenciosa, callada, o sea, sin emisión sonora, o fónica, ¿no? De términos. Sin embargo, estando allí, literalmente dices algo. ¿Qué dices? Pues que
estando allí, eres. El ser se posa sobre ti. El ser ese de primera facie que vemos. Pero además de todo, nada más yacer allí, lo otro que me dices es, eres como yo. Eres un ser parecido a mí. Ontológicamente eres afín. Tal vez no tienes esta verborrea técnica filosófica, pero te das cuenta, ¿sí? Nadie confunde, ¿sí? Cuando captas con claridad, nadie confunde a una persona con un gato, aunque estén yaciendo ambos, ¿sí? Lo otro que dices, sin expresar, sin transmitir verbo alguno, estando ahí holgando y yaciendo, lo que dices es que hay ser que somos afines ontológicamente y además de todo, comunicas en tu modo específico de yacer y holgar eso, tu modo específico de yacer y holgar. A veces, si te topas con alguien que está expresando así, diríamos hoy pasivamente, pero es muy activo a pesar de que esté como sin hacer nada, ¿sí? A pesar de ello, lo que está comunicando también es una posibilidad tuya. Tan es así que podrías perfectamente, pasando por las islas y viendo a alguien así, decir, híjole, ojalá fuera yo. Si pudiera ser, yo sería. ¿Sí me sigues? Y quizá la persona que está yaciendo y holgando, viéndote pasar con tus libros de Nicole en el brazo, podría decir, hombre, ojalá yo pudiera ser así de lector como esa persona que lleva su Nicole en el brazo. Aún sin que tú pronuncies palabra explícitamente, estás expresando esas tres cosas. ¿Se fijan? Y repito, es una expresión que se da de golpe, al unísono, pero diversificado. Vean qué curioso es esto. Se expresa lo diferente a la vez, lo distinto, pero simultáneamente, lo diverso, pero de manera conjunta. ¿Se fijan que estoy usando como términos antagónicos, como contrarios? Lo múltiple en lo uno, lo diversificado, pero común, ¿sí? Lo distinto, pero simultáneo. ¿Sí se fijan? Ese carácter de coincidencia de lo contrario, ¿se acuerdan que la sesión pasada es lo que llamábamos dialéctica? La expresión, al dar a la vez esas tres cosas, se nos va a revelar como también dialéctica. Porque el ser humano, que es el ser de la expresión, es un ser dialéctico precisamente por esto que acabo de decir. Expone en unidad, pluralidad. Y lo hace todo el tiempo. ¿Sí me siguen? Lo humano, siendo humano, es lo que es, pero también lo que puede ser. Y lo que sí tiene prohibido el ser humano es ser todo de una sola vez y para siempre y de una manera inamovible. Eso sí no lo tenemos como posibilidad. Eso Dios o a ver qué otro ser así de perfecto. Nosotros somos completos, pero también estamos constantemente mutando esa complejidad o completud, ¿sí? Eso es lo que es el humano. Reconocer esto sobre la base de la posibilidad misma de que todo está siempre a la luz del ser o sobre la base del ser, esto es una reivindicación de la metafísica. ¿Sí se fijan? O sea, Nicole nos está ofreciendo una nueva manera de entender antropológicamente, bueno, entendernos antropológicamente, está reorientando los sentidos del ser, de la expresividad, ¿sí? Y desde luego, al final de cuentas, dice Nicole, claro, el ser humano que expresa y que es todo esto, ¿sí? Pues también tiene la posibilidad de desarrollar vocaciones. O sea, el ser de la expresión, por si todo esto fuese poca cosa, también tiene la posibilidad, dice Nicole, el ser humano, sobre la base del ser, sobre el hecho de que continuamente es fenomenólogo, el ser humano tiene la capacidad de hablar sobre cosas. Y esto es propiamente a lo que podríamos nombrar la acción de producir saberes. O sea, cuando el ser humano decide, ¿sabes qué? Lo mío es el ritmo, la percusión, el sonido, establecer orden en el ruido, o sea, hacer música. O, ¿sabes qué? Yo tengo un talentazo para poder empezar a plasmar con colores y figuras en lo que veo con los ojos.
Entonces pinto o esculpo. Puedo hacer escultura, pintura, música, es decir, en suma, arte. Puedo hacer esto. Pero también puedo hacer otras cosas, como por ejemplo, oye, ¿cómo le hago para que llegue el agua hasta acá? Me invento un mecanismo para propiciar cosas que sean útiles. El ser humano, dice Nicole, es el ser que produce, ¿sí?, saberes útiles, pero también inútiles. Cada que volvemos sobre este asunto con Nicole de lo inútil, es un poco problemático, porque la palabra inútil tiene muy mala prensa, ¿no? Como que nadie quiere ser un inútil, ¿sí? Y Nicole, sin embargo, un poco lo que hace es recuperar nuevamente de Aristóteles la noción de inutilidad o lo inservible. Es decir, hay ciertas actividades que no tienen una finalidad de carácter pragmática. Tienen una finalidad que es valiosa porque sí. ¿Sí? Y esto es algo que todavía nos pasa a pesar de que somos muy reticentes a lo que no es útil. Por ejemplo, cuando uno anda por la vida, así, un buen día, puede ser incluso cuando holgas y yaces, bien perfectamente te podría pasar, ¿sí?, que empiezas a musicalizar tu existencia, ¿no? Cuando digo empezar a musicalizar tu existencia, empiezas a cantarte cualquier tontería, tararear algo. Te puede pasar un buen día mientras te estás lavando los trastos o el coche, o simplemente mientras vas andando por la calle. Un buen día vas caminando, un paso adelante, otro más, uno más y sigo allá. Te inventas una tonadita y te puedes preguntar con un afán estrictamente positivista, ¿para qué haces eso? Y la respuesta correcta a esta pregunta es, para nada. Te lo haces porque sí, punto. Llevando esta vivencia muy singular y particular, nimia incluso, si esta vivencia la magnificamos, esta es precisamente la misma respuesta que damos cuando decimos, ¿y para qué hace arte el ser humano? Para nada, porque sí, punto. ¿Para qué hace, dice Nicole, ¿no?, rituales de fe? Porque sí. Claro, obviamente esto es muy polémico y complicado, desde luego, ¿no? Hoy tendríamos muchas objeciones. No, a ver, el arte es un ejercicio, nuestra propia naturaleza está condicionándonos para producir este tipo de actividades, etc. Pero en principio, dice Nicole, hay vocaciones que son, dice él, libres. Y el quehacer científico, dice Nicole, esta es una de las polémicas, no me voy a meter en ese tema porque ya va a haber sesiones en particular sobre la ciencia, pero en principio, dice Nicole, la ciencia es un quehacer que no tiene como meta la productividad práctica o aplicada. Eso es un derivado que bienvenido sea, pero no es el motivo ni el sentido originario de la ciencia, dice él. La ciencia se hace por el noble, puro y nobilísimo afán de querer comprender lo que es como es, punto. Dice esto Nicole, ¿no? Y entonces, claro, como hemos dicho también que la filosofía y la metafísica es ciencia, pues la filosofía es la misma vocación científica. La filosofía no tiene para qué, en sentido pragmático, utilitario. Que podamos aprovechar lo que hace la filosofía, espero que algún día se aproveche, por supuesto, que alguien descubre cuál es el provecho, pero y lo aproveche muy bien, y que haya lucro con ello. Ok, puede ser, pero no es el sentido originario. El filosofar es esta vocación pura, desinteresada, por dejar ser y comprender a ello que es. Punto. Todas estas vocaciones, dice Nicole, son también, por lo tanto, producto de la expresividad, o sea, producto del logos. Y por lo tanto, toda producción humana, toda acción humana que deja resultado o huella, expresa también estas tres cosas. Y todo producto humano se reconoce como humano. Hay un ejemplo que me gusta mucho ponerles, no lo pone Nicole, pero creo que es aplicable, ¿no? Yo me imagino que cuando justamente iban explorando, ¿no?, la selva ya por Campeche, por Yucatán, ¿sí?, y después van cortando el pasto, los pastizales, ¿no?, y de pronto se topan con un pedazo de piedra que tiene un dibujo.
Deja tú qué quiere decir el dibujo mismo. Estoy casi seguro que le puede pasar perfectamente a quien se lo tope, ¿sí? El acto de saber que eso lo hizo mano humana. Claro, te puedes poner muy en plan de yo creo en los ovnis y de otros planetas inteligentes. No, esto lo dejaron, qué sé yo, los venusinos, ¿no? Te puedes poner en ese plan, sí, muy bien. Pero curiosamente también cuando creemos esas fantasías o cosas serias, no sé si alguien sí lo cree en serio, pero bueno, cuando creemos algo así, esencialmente humanizamos a esos seres. ¿Sí se fijan? Porque vida inteligente, bueno, vida fuera del planeta, claro que existe. Se llaman bacterias. Vida inteligente es lo que como que nosotros queremos o esperamos encontrar. ¿Por qué? Pues porque tenemos una cierta tendencia de afinidad ontológica. ¿Sí me siguen? Bueno, imagínate que te encuentras esa estela, hoy sabemos que llaman estelas, ¿no? Te das cuenta de que eso es humano. Eso es. Y eso expresa una condición humana que es como la mía y expresa una singularidad que yo no tengo. Las cosas humanas dejan su huella y te dejan ver que ahí hay expresión, que ahí hay humanidad, que ahí hay algo que declara el ser y la comunidad ontológica a la que pertenezco, además de una singularidad ontológica. ¿Sí me siguen? Todo esto que estoy diciéndoles, esto que les he tratado de transmitir, son parte de toda esa riqueza de una nueva metafísica que es a la que nos está llevando Nicole. Y esto parte de superar el dualismo o el hiato que había planteado, o según Nicole se había planteado, con Parménides. No es negando lo que aparece, lo fenoménico, la expresividad, como vamos a llegar a la verdad. La verdad es esa diafanidad, esa transparencia con la cual podemos constatar que hay ser y que hay expresión. Y que dentro de la expresión hay una riqueza inmarcesible, o sea, que no se marchita nunca, pues, ¿sí? Que nunca se agota. Y no solo, sino se renueva. ¿Vale? Bueno, pero no todo es miel sobre hojuelas. Y ahí viene la pregunta que hacían hace rato, de, bueno, ¿y cómo le hace, o sea, poder perder su humanidad el ser humano? Sí puede, tristemente, dice Nicole. Particularmente esto que voy a mencionar, seguramente lo retomarán mis colegas más adelante en el semestre, pero cuando Nicole comienza a escribir lo que él denominó su trilogía, ¿sí? Que comienza con el libro llamado El porvenir de la filosofía, continúa y como que se afianza la cosa en la reforma de la filosofía, ese es otro libro, y concluye con lo que fue la última obra sistemática publicada por Nicole, que es Crítica de la razón simbólica, cuyo subtítulo es Revolución en filosofía. O sea, la trilogía es Porvenir, Reforma y Revolución de la filosofía. Esa es como la trilogía. Y plantea estos libros, y el objeto de estudio de la filosofía, que como les he mencionado, para Nicole es una vocación libre del ser humano, ¿no? Se preocupa por esta vocación porque se percata de que esa vocación está en peligro de muerte, dice Nicole. Pero claro, cuando decimos peligro de muerte de la filosofía, no nada más, aunque lo implica, ¿sí? No nada más hablamos de que desaparecen materias en el bachillerato. Lo implica, por supuesto. Pero no solo es esto. Lo que implica que muera la filosofía o esté en agonía, que es como le llama él, es que se está extinguiendo la última forma de ser expresividad humana. Es decir, lo humano se está literalmente agotando, se está reduciendo. Porque dentro de todo esto que estoy explicándoles sobre la expresividad, tendríamos que decir que el carácter expresivo, como alberga la diversidad, hace rato decía, ¿no? La otra persona es una posibilidad mía, ¿sí? Y yo mismo a lo largo de la vida tengo varias posibilidades en mí mismo, ¿sí? Puedo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo decantarme por esto, puedo decantarme por aquello. ¡Chin! Me hubiera decantado por aquello. Bueno, ya ni modo, tengo otras posibilidades. Siempre hay posibilidad, ¿sí? La expresividad implica posibilidad. Donde hay expresión, lo que quiere decir es que hay múltiples formas expresivas. Pero dice Nicole, ya en los años 70, lo que ahora vivimos es el acontecimiento de una racionalidad, pero que no es como la de Logos, no es expresiva. Es una racionalidad como mecánica, que trasciende a los individuos, y a falta de algún nombre para poder ubicarla,
Nicole emplea una frase que era muy popular en los años 70, 80, todavía incluso en los 90, todavía de pronto por acá se llega a usar. Esa frase popular es cuando, por ejemplo, dice, oye, ¿por qué no fuiste a la clase, la cátedra extraordinaria de Nicole? Ah, pues no pude por razón de fuerza mayor. ¿Sí? O sea, una cosa que tú no pudiste contener, eludir, evadir, incluso a veces ni siquiera prever, de pronto se te impuso y literalmente te impidió llevar a cabo algo que bien podrías haber querido hacer. Nicole se aprovecha de esa frase para tratar justamente de nombrar a esta otra manifestación que se empieza, dice Nicole, a observar en ese mundo contemporáneo. Esa razón de fuerza mayor, lo que en última instancia está haciendo, no voy a entrar en más detalles de la razón de fuerza mayor, insisto, esto se va a ver más adelante en el semestre, pero lo que le preocupa a Nicole es que la razón de fuerza mayor lo que hace es reducir las posibilidades de lo humano y concentrarlas en lo estrictamente necesario. Cuando esto pasa, la expresión se agota al punto prácticamente de, justamente, por asfixia, morir. Ahí es en donde se pierde lo humano, podríamos decir. Lo humano está, sí y solo sí, se da la pluralidad de la expresión. Cuando algo nos reduce y nos homogeneiza y nos limita unívocamente y sistemáticamente, además, ahí lo humano probablemente ya esté o muriendo o muerto definitivamente. Ese es el peligro. Y que la filosofía se encuentre en riesgo de muerte implica que la expresividad y por lo tanto el humano mismo esté en peligro de morir en términos ontológicos. O sea, que su ser deje de ser lo que es, justamente. Por fortuna la agonía por lo menos sigue, no hemos dejado de ser expresión. Pero bueno, hay quienes pueden llegar a pensar que la IA es como una especie de evolución de la razón de fuerza mayor. Ya veremos, pero eso lo tienen que ver los expertos. Yo nada más sé de metafísica. Pues hasta aquí lo dejo para dar este panorama general, ¿vale? Vale, gracias. Bueno, pero ¿qué es más que una filosofía del lenguaje? Seguramente no lo quiso llamar filosofía del lenguaje porque en ese época, sobre todo, dominaba, sobre todo en los 60, 70, dominaba una concepción de la filosofía del lenguaje muy estrecha, sobre todo países como el nuestro, muy cerrada la tradición analítica que solo analizaba el lenguaje, estructura, gramatical, física, semántica, y hoy tenemos una filosofía del lenguaje mucho más amplia, tradiciones. Y van a ver en la metafísica de la expresión, simplemente con ojear el índice del libro, comienza de los temas más áridos y más abstractos de la ontología, sí, y avanza hacia una filosofía del lenguaje, porque ¿qué es eso del lenguaje humano, del logos? ¿No? En una visión que hoy podemos explicar que hay antropocéntrica, sí, pero que sin duda es uno de los rasgos distintivos. Sí. Por si fuera poco, hoy en época de inteligencia artificial, ese tipo de la expresión va a ser crucial. Sí. Porque se enfrenta al fenómeno de qué pasaría si aparece otro logos conceptivo. Claro. Nada más nada. ¿No? O sea, Nicole no duda de la autenticidad o de exclusividad del lenguaje en los seres humanos. Y más que del solo lenguaje, de la expresividad. Cree que todos los seres humanos tienen una expresividad metafísica. Exacto. Pueden revelar. Repetimos esta frase: el ser humano es el ser que habla del ser. Y el logos humano muestra de inmediato esa presencia. Exacto. Y está siempre bordeando sobre un carácter ontológico. A diferencia de otras concepciones del lenguaje humano, que relativizan demasiado, que dicen, bueno, simplemente es una convención comunicativa que se establece con símbolos o lingüísticos o gráficos, ¿no? Que
que evidentemente es un arte convencional, pero algo más dice de eso. Vean estos garabatos ahí. Horribles, por cierto. No. Son símbolos. Sí, sí. Que conectan con un sentido. ¿En dónde está el Eco. ¿Y qué revela? Cuando uno lee el texto, aparece un fenómeno que el texto simboliza, pero el texto, digamos, tiene vida propia, ¿no? Eso. Esas grafías que quedaron ahí escritas. Esto tenemos una foto y quedaron para la posteridad. Lo escribió Carlos, pero ¿qué está diciendo ahí? Claro. A pesar de que saber codificar o de codificar más bien el mensaje. Un sistema gráfico. Una persona, por ejemplo, que no conozca caracteres latinos, no es una persona que no lee español, ¿no? Si lo pues, hubiera escrito en chino, o en caracteres árabes, porque alguien sabe chino, alguien de árabe, no tendríamos ni J. Claro. ¿Cómo se dice? No sé si es la expresión correcta, pero ustedes entendieron. Eso. ¿Qué quise decir? Entonces, el Logos tiene dos presentaciones muy importantes. Me acuerdo hablar mucho del Logos lingüístico, de la palabra hablada, y eso me va a interesar muchísimo. Y el último texto de las dos formas de hablar sublimes, poesía y filosofía, dice estas dos formas de expresión no son simples categorías lingüísticas de un discurso, sino son formas de hablar y ser. Nada más una filosofía y poesía. Cómo llegamos a bordear, a hacer que el ser aparezca mediante el discurso. Pero eso con las palabras, pero también con los textos. Y ahora resulta que los textos, voy a leer también a Derrida, tenían su vida propia. Puede haber un texto antiquísimo de hace 1000 años, está ahí guardado para que algún día alguien lo lea, interprete y vuelva a surgir el ser que escribe. Un fenómeno, un hecho, o una idea que aparece en ese texto. Los textos, una vez escritos, observados, están esperando a que alguien más vuelva a revelar, a ser vivo la simbolización que producen, y esas simbolizaciones son teológicas. Y ahorita lo que señalaste, esa simbolización no solamente es con algo que existe, una forma de ser, sino con otro ser. Claro. La simbolización es fundamentalmente el enlace, la vinculación humana, de esa fuerza erótica de la que habla Platón, ¿no? Y ahí Vincoy utiliza muy bien esa metáfora que pone en boca de Aristófanes. Todo ser humano es símbolo de otro ser humano. Si todo ser humano no solo tiene que comunicarse para poder vivir, sino que su propia existencia, su presencia ya le comunica a otro ser humano algo. Es un símbolo, es un signo, digamos, que debe ser interpretado. Y esa teoría teológica tiene muchas expresiones, porque es una filosofía del lenguaje, digamos, ontológica fuerte, que permite abordar muchos problemas actuales, ¿no? La intercomunicación, el problema de la verdad, el problema del conocimiento, el preguntarse qué es la poesía, por ejemplo, qué es la literatura, qué tipo de simbolización es esa, y sobre todo la filosofía, qué tipo de discurso es. Eso siempre, bueno, lo vivía y lo actuaba, digamos, en sus clases seminarios, pero es un discurso. Hay un texto, está en el video que no repite la palabra. Así es. El filósofo Artífice de la palabra. La filosofía es que otra cosa es un discurso. Es bordear el ser o hacer que se presente mediante palabras. Eso. Habladas o escritas. Las habladas, como sabemos bien, se las lleva el viento. Por ahora se graban. Sí. Sí, igual se las lleva. Estos videos que espero que vean entre los 50 años. Es que existe el país. Si todavía hay seres simbólicos que... Carlos de la clase, 50 años, 30 años, vienen hablando de comunitario. Hoy las palabras quedan
se quedan guardadas, se parecen a las terapias, a las palabras vivas que decir, pero el discurso es palabra viva, ¿no? Claro. Entonces la filosofía es palabra viva, el diálogo, pero queda escrito. Entonces la filosofía es el discurso como y todas las humanidades compartimos eso. La historia, la literatura, la poesía, las ciencias sociales y también toda ciencia es discurso, es palabra viva que trata de hablar del ser y texto que queda escrito, códigos que se tienen que descifrar. Impresionante, imagínense que pasara que en unos siglos no exista el castellano. Nadie sepa leer un texto en castellano. Hoy nadie sabe un texto. Bueno, pasó con los textos prehispánicos. Sí, con el egipcio también, ¿no? Los jeroglíficos. ¿Qué dice ahí? ¿Sabes qué algo dice? Con la entrada hay una estructura que muestra que hay un código de lenguaje y hay que saber explicarlo. Pero el texto sigue vivo ahí, digamos, si hay un significado que tiene que actualizar. Pues ese diálogo simbólico, aprenden esa idea fuerte de lo simbólico, no solo es que representa otra cosa, sino hace que se presenten seres y hace que se enlacen las personas, los seres humanos que comparten código lingüístico idiomático, pero en el fondo comparten algo más esencial, que es el ser simbólico, ¿no? La posibilidad de entenderse, de comunicarse. Por eso acá también en Ideas de Linaje, el texto que se llama El falso problema de intercomunicación. Así es. ¿No? Esos problemas se lo inventó Descartes, detrás de muchas cosas porque una vez que separas a las subjetividades y las familias ontológicamente, entonces, ¿y cómo se comunican? ¿Cómo? Resulta que los seres humanos siempre están comunicados, porque su vínculo es ontológico, pero se da por medio de logos, ¿no? El logos palabra, el logos razón. Entonces, tienen ahí dos ideas muy importantes que vinculan lo ontológico con el fenómeno lingüístico y particularmente con toda ciencia, que es el discurso, con la filosofía, que aproxima a la filosofía, a todas las humanidades y a las artes, fundamentalmente a la poesía en su carácter creativo. La diferencia es que la poesía puede crear realidades, los inexistentes, pero que revelan el ser, mediante las metáforas sobre todo. Y la filosofía puede también hacer metáforas, puede ser muy creativa, pero tiene una limitación en su capacidad, con su libertad de expresión. No puede decir cualquier cosa. No tiene la libertad del poeta de una creación absolutamente libre, sino de tratar de revelar las cosas tal como son. Platón, y ese mandato ¿no? o de fin último, que la filosofía hable del ser tal como es. Es un cometido que muchas veces no se logra, pero que está como el sentido básico de la finalidad, por decir, ética de la filosofía. Hablar del ser tal como es, de que el ser se revele en el discurso de filosofía. Y por eso va a regresar esa idea básica de verdad como alegría. Exacto. Revelación mediante el discurso. Bueno, tengo mucho, pero no, muy bien. Preguntas para ti. ¿Alguna duda, pregunta? Gracias. Ahorita relacionando también un poco con lo que acaba de explicar el doctor Linares, que esta obra de Metafísica de la Expresión tiene como resonancias en filosofía del lenguaje, ¿no? En varios. Yo me quedé pensando, por ejemplo, en la parte ética. Y esto unado a la pregunta que respondiste, en tanto que lo deshumanizante no es necesariamente lo deplorable hablando éticamente, por ejemplo. ¿No? O sea, uno podría pensar que lo que está pasando ahorita, por ejemplo,
en Palestina es un acto no humano, y sin embargo entiendo que no, porque por lo que acabas de decir es perfectamente humano, ¿no? En tanto que es posible y en tanto que está pasando. Sí. ¿No? Entonces, mi pregunta ante todas estas posibles discusiones que abre la metafísica de Nicole es, en términos éticos, ¿cómo se, o sea, a lo que voy es, podría el ser como tal, y por lo tanto el ser humano como ser ético, ¿cómo sería esa relación? ¿Me explico? Sí. Bueno, creo que te explicas, no sé si tendré la respuesta, pero fíjate, bueno, gracias por la pregunta. Fíjate que sí, cuando estudiamos o analizamos al ser humano, digamos que hay como ciertos elementos o datos implícitos. El primer elemento implícito es que, claro, yo al analizar al ser humano, al ser de la expresión y querer entenderlo, literalmente lo observo en principio sin intervenir en cómo es. O sea, lo observo en toda su dimensión. Y claro, se revela que en efecto el ser humano es un ser capaz de actos terribles. O sea, justo lo que está pasando en Gaza, lo que está ocurriendo con Palestina, lo que pasa con Ucrania y Rusia, son actos lamentablemente, y ahí está la cuestión, humanos. Sí, claro. Hoy en día sabemos que por supuesto que hay otras especies animales que también ejercen cierto tipo de violencia y de dominio, incluso por razones lúdicas, no necesariamente solo por un afán instintivo de supervivencia, ¿no? Pero no llegan a un ejercicio tan terrible como lo que logramos como humanos. Entonces, desde el punto de vista metafísico, ontológico, incluso antropológico, bueno, pues sí, uno observa que el ser humano es toda esa dimensión tremenda. Ahora, hay un dato interesantísimo que está también como implícito, por ejemplo, en las vocaciones que son libres, el arte, la filosofía, la poesía. Me voy a ceñir concretamente al de la filosofía, porque Nicole plantea, claro, que cuando uno hace ese tipo de acciones, el ser humano lo que está tratando de mostrar es las cosas como son. Y aquí hay un valor moral, si me lo permites decir así, de fondo, que no es un valor moral como aprendido socialmente, sino es como algo que también emana de la propia naturaleza humana. Es decir, cuando yo quiero declarar cómo es lo que es y declarármelo a mí, pero también al hacerlo conmigo, lo declaro para los demás. O sea, cuando yo quiero comprender algo honestamente, ahí está la cosa, ¿no? Lo que estoy haciendo es precisamente un modo de expresión, es decir, un modo de ser humano que es sublime, que es enaltecedor, te enriqueces de cierta manera. ¿Por qué? Porque en ese momento, implícitamente, lo que estás manifestando es que lo humano, que puede ser obviamente objeto y puede llegar a cosas terribles de verdad, pero hombre, hay un momento que lo enlaza, que lo sublima, que lo hace tan, pero tan admirablemente bueno y bello, ¿sí? Dice, bueno, pues esto cuando lo logras hacer, eso a través de esas vocaciones libres, donde cedes a tu potestad y a tu deseo de dominar, que por supuesto que está en nuestra naturaleza, pero no es todo lo que nos gobierna. Entonces, habría en estas dimensiones, hoy llamamos a esto humanidades, justamente, ¿no? Estas dimensiones de las humanidades son las que subliman nuestro ser y en principio nos hacen ser algo mucho mejor que cuando estamos siempre queriendo dominar, digámoslo así. Pero desde luego que es una posibilidad humana, ¿no? En otro contexto, me acordaba yo que justo, por lo menos la primera etapa del desarrollo filosófico de Juliana González, se recuperan mucho esta idea. Es decir, el humano es el ser del bien-mal, o sea, no es ni bueno ni malo, ¿no? O sea, es bien-mal, o sea, junto, pegadito. La posibilidad ontológica del bien y del mal está en el humano, pero no porque logre esas cosas tan terribles, no por ello se anula la posibilidad del bien. Y se puede aspirar al bien también, además, ¿no? Por favor. Habría una posibilidad de deshumanización nueva, ¿no? Es innegable que el ser humano es el ser de la expresión. Sí. Todo en él es expresivo.
¿no? Y la mera presencia de un ser humano ya señala, ¿no? Ya es simbólica. Y podemos intentar comunicarnos con, no sé, ¿les ha pasado con alguien que no hablan en su lengua? Entiendes las señas y más o menos puedes llegar a comunicarte porque hay una comprensión inmediata de que el otro es simbólico también, ¿no? Y también puede pasar con otros animales, pero sí puede suceder que el ser humano pierda la capacidad de expresividad lingüística. Una sería por afasia, un accidente fundamentalmente neurobiológico o simplemente fisiológico. Esto ya es un problema y hoy, por ejemplo, se están utilizando sistemas para que esas personas vuelvan a hablar mediante un sistema informático que reproduce su voz que ya no tiene. Eso es una maravilla ahora de esas tecnologías, pero al mismo tiempo aparecen máquinas que hablan. Sí. Esas máquinas que hablan y que escriben sí pueden ir, digamos, ganando el terreno de la expresividad humana. Porque hoy nadie duda de que todos los seres humanos pueden hablar, pueden expresar y podemos escribir, pero hay que aprender a escribir, ya es otra cosa aprender a escribir. Y unos escriben más o menos bien, otros mejor y otros muy mal. Igual que hablar, ¿no? Pero no hay duda de que tenemos ese poder, pero ese poder sí se puede ir menguando. Podemos decir con Nicole, a lo mejor nunca se pierde la expresividad humana, claro, pero sí se puede ir reduciendo la capacidad expresiva. Sí. ¿Sí? Que no nada más es la originalidad o la profundidad, sino el poder de decir, de expresar. ¿Por qué? Porque ahora se lo estamos delegando a unas máquinas. Nada más por eso. Exacto. Que es como delegando otros sentidos. Sí, como descargarte de tu propio ser, ¿no? Y en ese sentido quedas despojado, ¿no? Que esa sería una forma de humanización hoy en día. Sí. Nicole, a lo mejor le sorprendería y estaría escribiendo eso. Sí. No, o sea, no cabe duda que el ser humano siempre será expresivo, pero puede perder su poder expresivo porque no lo tiene ganado o no naces con él, ¿no? Tienes que desarrollarlo. Y al mismo tiempo el poder de simbolización hace que reconozcas la humanidad del otro. Así es. Si no hablas con el otro, si no te comunicas con el otro, si no conversas con el otro, lo vas a deshumanizar. Entonces, una de las formas más claras de esta deshumanización, de dominio, de asesinato, es no lo dejas hablar, lo callas, no dejas que se exprese. Hay un texto en Formas de Hablar Sublime que habla del odio a la palabra del otro. Sí. Y entonces esto ha sucedido muchas veces. El que domina, el que conquista, también impide que el otro hable. No solo que no proteste, Sí. sino que no hable su lengua, que no hable, que no diga lo que piensa, que no hable del mundo como lo ve, ¿no? Y él, por ejemplo, se refería a esto. Durante el franquismo, lo dijimos la vez pasada, prohibieron las lenguas que no eran el castellano. Así es. Y la gente no podía hablar en catalán, no podía hablar en euskera, no podía hablar en gallego. Eso era absurdo, ¿no? Entonces, y habla Nicole de ese texto, y prohibir la lengua del otro es como el acto más brutal de barbarie, deshumanizar, a decir, tú no debes decir las cosas en tu lengua propia. Claro. ¿Qué puede ser más propio que nuestra propia lengua materna? Pues, claro. Que es la forma en la que hablas, en la que entiendes el mundo, en la que te expresas. Uno puede aprender otras lenguas, hay gente que se le da muy bien, no es mi caso, ¿no? Y a mí tampoco. Gente que se vuelve bilingüe o trilingüe, porque vivió en varios países, culturas, y se le da bien, pero siempre hay una lengua base, la lengua materna, la lengua que hablan nuestras madres, y no es por nada, es así. Es la madre la que comunica el lenguaje y uno absorbe, según Chomsky, esas gramáticas. Y si hubiéramos nacido nosotros en Japón o que nos hubieran llevado pequeñitos, hablaríamos japonés. Y si viene un japonés y lo traes aquí, pues habla español. Español chilango, Además. En fin, entonces, ¿sí ven? Entonces, el logos tiene una propiedad esencial para los seres humanos, es la identidad básica. Pero al mismo tiempo es algo que se puede perder, te pueden prohibir, te pueden quitar, alguien lo puede perder la capacidad de hablar, que es la fascia,
lingüísticamente, neurolingüísticamente es terrible por un accidente vascular cerebral. Y hay 3 formas de afasia. Una es la motora, que no puedes articular, pero hay otra que es peor, que es la de Wernicke, que no puedes construir gramaticalmente y mentalmente las palabras. Sí, pierdes la sintaxis por completo. La sintaxis, o no reconoces una palabra con otra, o peor, hay otra peor, que es que las palabras las tienes ahí, pero no las puedes relacionar con los objetos. Y ese fenómeno les ha pasado de, lo tengo en la punta de la lengua, pero no sé, no puedo decir. Es un problema de memoria, ¿no? Entonces resulta que la memoria es esencial para que el logos actúe. Hoy se está empezando a lograr que personas afásicas puedan volver a hablar, incluso con una voz artificial. Artificial, de sus propias palabras grabadas. Hicieron un experimento con una persona, solo había un video de ella, una mujer que tuvo este accidente. Solo tenían un video en VHS viejito que hablaba por ahí en una fiesta y se oía su voz. Con eso reconstruyeron todas las posibilidades. Wow. Entonces sus hijos la volvieron a oír 30, 40 años después de la afasia. Wow. No podía hablar, tenía una voz robótica. Sí, como Stephen Hawking. y volvió a hablar en su tono de voz, su expresividad, claro, de hace muchos años, pero que además el tono de voz, el timbre no se pierde. Eso les pasa a los cantantes, envejecen y te cierran los ojos, y de cantantes que ya están muñañosos y su voz sigue siendo una... Sí. Es increíble, ¿no? Porque es un signo de personalidad. Sí. En fin, entonces, ¿sí es posible perder el logo? Sí. ¿Te lo pueden acallar? Sí. Y la pregunta ahora sería si podemos perder la expresividad, ¿no? Según Nicole, en principio no, pero sí puede haber mermas o menguas en la capacidad de expresión. Y eso tiene un efecto moral muy importante, porque hablar con los demás, comunicarse, dialogar, es fundamental, no solo para reconocer su humanidad, identificarla y respetarla y decir, estos tienen algo que decir. Claro. Estos otros que hablan otras lenguas, que hablan otro registro, siempre tenían algo que decir. Por eso uno dice, yo pido la palabra, ¿no? Yo quiero hablar, es decir, yo quiero ser, yo quiero existir, expresarme, posicionarme ante los demás, que es siempre el acto humano fundamental. Y no hay cosa más terrible que ese dominio hegemónico de no dejar hablar, o no dejar la voz, o prohibir una lengua. Imagínate, no tienes derecho a hablar tu lengua. Pues es lo más deshumanizante, tal cual. Deshumanizante. Tal cual. Muy bien. Pues creo que llegamos al final de hoy. En principio la próxima semana tenemos otro